Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este libro, les comento, ha sido fruto de un trabajo de 10 años, eh, trabajo que yo pensé que, bueno, cuando finalizara el libro iba a cesar, eh, pero bueno, todavía hasta la fecha me sigo preguntando algunas cuestiones al respecto. Pero fue un trabajo difícil, debo decir, porque abordar el tema del suicidio, especialmente desde una perspectiva que no sea psicopatológica, desde una perspectiva que por lo menos intente suspender el juicio sobre el cual eh, muy rápidamente se suelen hacer juicios especialmente negativos a propósito del suicidio. Entonces, abrir a preguntas, eh, apuntalado en la enseñanza de Lacan, me resultó difícil no solo respecto a mis propias creencias, mis propios saberes, sino bueno, también respecto a el intercambio con algunos otros. Pero bueno, después de 10 años, finalmente pude concluir aparentemente este trabajo. Y también, bueno, con este libro obtuve mi tesis de maestría en psicoanálisis. Bueno, les comentaba que, bueno, que el pensar las cuestiones respecto al suicidio implican, bueno, interrogar o cuestionarnos ciertas creencias, ¿no? Ciertas ideas que tenemos respecto a un tema en específico. Y respecto, bueno, al tema del suicidio, que es un tema tan sensible, eh, para mí fue sorprendente y razón de ponerme a investigar este tema, el encuentro con cierta elaboración teórica en la obra de Lacan. Si bien, por supuesto, yo ya tenía conocimiento de los desarrollos en Freud a propósito del suicidio, y también de otros autores analistas, me pareció, como les digo, razón de cuestionamiento que Lacan no parecía estar ni a favor ni en contra del suicidio, ¿no? No era un autor que rápidamente, quizás al modo de Freud, pareciera objetar quizás en el orden de la vida como el mayor de los bienes, el suicidio, ¿no? Como que Lacan por lo menos parecía cauto, eh, y que además a lo largo de su enseñanza encontramos diversas elaboraciones que lejos de ser esporádicas, guardan una rigurosidad y una continuidad que a mi criterio implicaban precisamente eh, detenerse en el estudio de la pluralidad de estatutos con los cuales Lacan leía el fenómeno del suicidio. Digo pluralidad porque, así como en otros discursos, solamente hablamos de el suicidio, me parece que desde Freud nosotros podemos encontrar que más correctamente podríamos preguntarnos por los suicidios, ¿no? Un poco también haciendo resonar lo que señalaba Héctor, ¿no? Cuando decía no hay la psicología, bueno, no podemos decir el suicidio. Entonces esos diferentes estatutos de los cuales Lacan se ocupa, me llamó particularmente la atención el que va desarrollando muy lentamente de principio a fin en su enseñanza, que tiene que ver con el acto. Por supuesto que, como les voy a contar más adelante, no se trata del acto reducido a la acción,
¿no? Al movimiento, ¿no? Sino que tiene otras características. Pero para ir adelantando, quizás desde ya, cuando Lacan habla de acto, lee el suicidio desde una perspectiva que no necesariamente es psicopatológica, ¿no? Y que además pone en tensión, permite hasta, podríamos decir, inscribir algo del deseo de un sujeto. Por supuesto que el concepto de acto en Lacan no se reduce al suicidio. Por ejemplo, Lacan habla del acto analítico, que es uno de los conceptos centrales en su enseñanza, pero me llamaba fuertemente la atención los pocos trabajos al respecto del suicidio como acto, o cuando encontraba algún trabajo, bueno, rápidamente o se daba ya por sentado lo que se decía, o directamente se lo consideraba impertinente para la clínica, ¿no? Había como esas dos posiciones que a mi criterio terminaban siendo bastante similares. Una aparecía en el orden de una aceptación sin cuestionamiento y la otra, bueno, también era un rechazo sin cuestionamiento, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, me parecía que quedaba en el mismo estado de incógnita, pero que, bueno, ahí fue donde dije, este punto oscuro es el que a mí me va a poner a trabajar. Y bueno, en eso estuve, como les digo, durante 10 años. Así que bueno, el objetivo general del libro es explicar por qué el suicidio puede tener estatuto de acto, ¿no? Por un lado, bueno, se trata de explicar, ¿no? No es solamente describir en qué lugares de la enseñanza de Lacan podemos encontrar esto, sino que se trata de poder dar razones de por qué. Ahora bien, yo escribo también en este objetivo que puede tener estatuto de acto, ¿no? Cuando digo que puede, introduzco ahí una dimensión que es la contingencia. Es algo que puede ocurrir o puede no ocurrir. Esto para no quedar precisamente con la idea de todo suicidio sería un acto, por ejemplo, o como vamos a ver más adelante, todo suicidio sería un pasaje al acto, todo suicidio sería, ¿no? Como casi una suerte de ontologizar el suicidio, ¿no? Como decir, es siempre tal cosa. Bueno, justamente el esfuerzo que hace Lacan es el de quitar esta suerte de sustancia en ese fenómeno y ubicar que un mismo fenómeno, dependiendo de las coordenadas del caso, puede ser leído de diferentes formas. Entonces, de ninguna manera, y esto también está en el espíritu de la enseñanza del psicoanálisis, diría, de ninguna manera podemos hacer una lectura de un fenómeno, no solamente el suicidio, pero de cualquier fenómeno que se nos presente en nuestra práctica, no podemos hacer una lectura estandarizada, ¿no? No podemos decir siempre que, entonces tal cosa, ¿no? Ahora bien, para arribar a ese objetivo general, yo consideré los siguientes objetivos específicos. El primero, una revisión de la pulsión de muerte en Freud y Lacan, eh, precisamente porque es un concepto del cual siempre que se habla de suicidio se toma de ahí material, ¿no? Ya sea para estar a favor, para estar en contra. Es un concepto que brilla por su presencia, siempre está. Eh, pero a mi criterio, y como les voy a comentar más adelante, implicaba cierta revisión eh, porque se leía como en una suerte de continuo los desarrollos de Freud con los de Lacan. Y a mi criterio es un error. Otro punto implicaba ubicar las perspectivas más importantes del suicidio en la historia
Y bueno, me podrían preguntar, ¿por qué si es un libro de psicoanálisis yo me estoy ocupando del suicidio en la historia? Cuando efectivamente hay libros que están abocados a hacer este tipo de recorridos. Que además, libros sumamente buenos, o por lo menos que yo me encontré, muy exhaustivos, rigurosos a propósito de este punto. Bueno, porque yo lo que me encontraba entre mis colegas es que a veces parecía que no estaban al tanto de las diferentes perspectivas que se habían tenido al suicidio en la historia, ¿no? Como si acaso el suicidio hubiese sido tomado de la misma forma ahora como en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, me parecía que, además, como a mí me interesaba ubicar también el punto subversivo del psicoanálisis en los desarrollos sobre el suicidio, al hacer este recorrido histórico, bueno, me facilitaba marcar ese punto, ese hito en la historia, ¿no? A propósito del suicidio. Otro objetivo era precisar qué aporte realiza el psicoanálisis en dichas perspectivas, como les comentaba recién, que además cuando escuchaba a Héctor, escuchaba precisamente como cierta resonancia de lo que yo planteo en el libro, ¿no? De cómo al ubicar al sujeto del inconsciente en contraposición al sujeto de la conciencia, bueno, ahí es uno de los puntos fundamentales que divide aguas respecto al suicidio. No solamente el suicidio, pero en este punto fundamental, porque sabemos que el suicidio normalmente se pensó como un acto de libertad, pero de libertad ligado a la conciencia. Otro de los objetivos era, bueno, ubicar estos diversos estatutos, por supuesto haciendo énfasis en el de acto, pero para poder, a mi criterio, me parecía que para poder justificar por qué el suicidio podía tener estatuto de acto, debía ocuparme de los otros dos estatutos con los cuales se ha pensado con mayor frecuencia el suicidio en psicoanálisis lacaniano, ¿no? El que mayor se ha utilizado ha sido el de pasaje al acto y en menor medida el acting out, ¿no? El acting out más pensado en el orden del el intento de suicidio. Entonces me parecía que eh, era también un modo de responder a las articulaciones con las que me había encontrado en otros libros. Y de todo este recorrido, y para mí lo que funcionó también como un motor de todo este desarrollo, es preguntarme por las consecuencias éticas de pensar el suicidio como acto, ¿no? ¿Qué alcances tiene esto para nuestra práctica? Ahora bien, les voy a contar un poco, sí, muy sucintamente, a propósito de cada uno de los capítulos, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, antes, que me interesaba el asunto de la pulsión de muerte, tanto en Freud como en Lacan, si bien yo dedico una parte de este capítulo a ciertos desarrollos post-freudianos, como por ejemplo Melanie Klein, Winnicott y Bion, ¿no? Por supuesto, me dedico mucho menos que a Freud y a Lacan en este punto, pero me parecía importante ubicar en ese de Freud a Lacan, ¿no? Como en ese pasaje, que bueno, que hay otros colegas que habían señalado algunas cuestiones, de las cuales quizás también Lacan se sirvió, y entonces ahí uno encuentra ciertos puntos de discontinuidad entre un autor y otro. Yo les comento, les cuento, que cuando yo pensé inicialmente, digamos, los capítulos del libro, bueno, en ese momento era la tesis, no se me había ocurrido este capítulo, ¿no? Fue un capítulo que yo agregué en la medida en que iba avanzando en mis desarrollos. Digamos, se me impuso como absolutamente necesario porque en algunos pasajes en la enseñanza de Lacan, cuando él habla de pulsión de muerte,
si nosotros lo leíamos en clave freudiana, no entendíamos en absoluto, o por lo menos en mi criterio, no se entendía en absoluto cuál era el aporte que Lacan estaba haciendo al respecto, ¿no? Cuál era el tamiz por el cual él estaba leyendo la pulsión freudiana, especialmente la pulsión de muerte. Entonces, perder ese elemento opacaba los desarrollos a propósito de el suicidio como acto. Entonces se me impuso como una necesidad lógica en todo este desarrollo, así que lo puse de primero, ¿no? Como les decía también, no hay trabajo prácticamente que hable sobre el suicidio del que no hable de la pulsión de muerte. Después, bueno, les comentaba sobre la historia del suicidio. Ahí yo hago una división, ¿no? Historia antigua, contemporánea, bueno, moderna, en fin. Y me paseo por diversas perspectivas, ¿no? ¿Qué se ha dicho desde la filosofía? ¿Cuáles fueron, digamos, algunos interrogantes desde la psiquiatría? A mí, por ejemplo, me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, uno de los psiquiatras de los cuales, digamos, con cierta pregnancia psicoanalítica, como era Henry, eh, en uno de sus tratados de psiquiatría, él, por ejemplo, llama a uno de sus capítulos suicidios patológicos, ¿no? Ya ese título nos marca, y es algo que además se preguntaba, digamos, en el medio psiquiátrico de ese momento, si acaso todo suicidio debía considerarse patológico. Entonces, digamos, esa aclaración, los suicidios patológicos, nos da cuenta también de cierta pregunta de ese momento, ¿no? Por supuesto, hay todo ahí también hay como toda una pregunta, ¿no? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos eso y de repente comenzamos a considerar ya sin cuestionamiento que siempre es razón de depresión, esquizofrenia, ¿no? Es un poco como siempre las dos supuestas causas de suicidio, ¿no? Así que a mi criterio es sumamente enriquecedor poder hacer un paneo sobre las perspectivas del suicidio en la historia, porque además nos muestra los diferentes juicios que se han hecho respecto al suicidio. También para preguntarnos si acaso el psicoanálisis, o más precisamente los analistas, debemos sumarnos a ciertos juzgamientos, ¿no? Después, bueno, hablo de la subversión freudiana del suicidio, ¿no? ¿Cuáles son los puntos principales que permiten ubicar cierta subversión, ¿no? Yo hablo principalmente de tres. Uno de ellos es precisamente, bueno, esta idea de la voluntad, ¿no? Como expresión de voluntad consciente. eh, Otra tiene que ver con la relación entre el suicidio y el placer, ¿no? O podríamos decir con Freud, más allá del principio del placer, ¿no? Que es una suerte de tema tabú. Y entonces, así como Freud habló de la sexualidad infantil, bueno, me parece que otro de los puntos que también diría sigue siendo tabú y Freud toca allí es el de la relación suicidio y placer. Eh, y el tercer punto eh, concierne a quién mata el suicida. Es una pregunta que uno ubica desde Aristóteles, por ejemplo, ¿no? No, para ser más preciso, Platón. Platón es el que se comienza a preguntar cómo juzgar a aquel que ha atentado contra la ciudad, contra sí mismo, ¿no? Y esto además, en diferentes momentos de la historia, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, San Agustín, cuando lee el mandamiento no matarás, ¿no? Dice, entonces es un pecado, porque sería como matarse, pero, y esto es una suerte de spoiler, si ustedes van y leen la Biblia, no se van a encontrar en ningún lado que haya algún juicio negativo ni positivo respecto del suicidio, ¿no? Se describe.
ni aún cuando se habla del suicidio de Judas. El juicio recae principalmente sobre la traición a Cristo, no sobre el suicidio. Luego hay un cuarto capítulo que dedico a estos otros dos estatutos de los cuales les hablaba, el actinado y el pasaje al acto. Ubico, por ejemplo, cómo las coordenadas que Lacan trabaja respecto al pasaje al acto no se reducen al, a ver, el concepto de pasaje al acto, Lacan lo importa de la psiquiatría, pero le realiza una serie de modificaciones en las cuales, por ejemplo, no se reduce a un acto violento. Entonces yo me encontraba con que mis colegas seguían leyendo en clave psiquiátrica algo que Lacan había reformulado. Y allí, por ejemplo, hablo de un cuadro de Frida Kahlo, de una mujer que se lanza por una ventana, por ejemplo. Y ahí, bueno, hago una suerte de hipótesis sobre las coyunturas de esa escena. Y respecto al acting out, que es el que usualmente se piensa para decir alguna cuestión a propósito de los intentos de suicidio, bueno, yo lo que objeto es que también se puede pensar para suicidios efectivamente acontecidos, ¿no? Como es el caso de Sócrates. Y entonces ahí también me ocupo de ciertas coordenadas a propósito de ese tipo de suicidio y qué pasó con Sócrates, ¿no? Como, ¿cuáles son las coordenadas en esa escena? Un quinto capítulo lo dedico a las características del acto, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son los intentos de Lacan por definir qué es un acto? Eh, Sobre todo que, bueno, me parecía que era un paso lógico absolutamente necesario. Si yo voy a hablar del suicidio como acto, más vale que entonces primero diga de qué se trata, o por lo menos intente ubicar cuáles son las coordenadas de un acto, ¿no? Entonces allí yo señalo, por ejemplo, la dimensión significante que tiene, hablo de la irreversibilidad, hablo de la relación del acto con la angustia, eh, hablo también de, las definiciones topológicas que da Lacan al respecto. En fin, me dedico detenidamente a extraer eh, como el esqueleto de lo que entendemos por acto con Lacan. Por supuesto que, digamos, a partir de estas coordenadas uno lo puede usar para pensar otros fenómenos más allá del suicidio. Y entonces ya teniendo, ¿no?, como abonado el terreno, ahí es donde dedico 2 capítulos a las referencias de Lacan a propósito del suicidio como acto, ¿no? Entonces, eh, me dedico, por ejemplo, en un texto temprano de Lacan, en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje del Psicoanálisis, cuando habla del suicidio de Empédocles, cuestión que luego retoma en un texto de más adelante, que es Posición del Inconsciente. Es una repetición de esta referencia de Empédocles en Lacan, y esa insistencia a mí me pareció además también razón de estudio, ¿no? Porque, existiendo más ejemplos, por qué le importó esta lectura de Empédocles, del suicidio de Empédocles, y por qué lo leyó con diferentes aparatos teóricos en su enseñanza, ¿no? ¿Por qué no le alcanzó con leerlo, por ejemplo, con lo que contaba en Función y Campo de la Palabra? Eh, que de hecho el primer capítulo lo dedico principalmente a estas 2 referencias, ¿no? Empédocles en Función y Campo y en Posición del Inconsciente. Esto me obligó, por ejemplo, a trabajar la dinámica entre el amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Entonces voy tomando cada uno de los puntos donde Lacan hace mención a esto y me voy a las fuentes, digamos, por fuera del psicoanálisis, de las cuales Lacan se sirvió. Y entonces hago una lectura, intento pues ubicar de qué forma Lacan leyó a esos autores
para proponer esto, ¿no? En el otro capítulo que dedico al suicidio como acto, tomo otras referencias como es, por ejemplo, la ceremonia del seppuku, que es la que, bueno, esta imagen que les muestro allí, la ceremonia del seppuku, que seguramente ustedes conocen más como el harakiri, ¿no? Capaz ahí no se alcanza a ver, pero la persona que está sentada en posición de loto, De allá no. posición de loto de blanco, bueno, allí tiene una mancha roja, que era, bueno, precisamente el movimiento de abrirse el vientre con una suerte de espada mucho más pequeña que... Y atrás había alguien... David, ¿me permites tantito? Mayra Granados, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. Ya, gracias. Había una persona atrás, usualmente alguien de confianza y cariño, quien cuando daba cierta señal le cortaba la cabeza, ¿no? Entonces ahí está este ceremonial, pero bueno, ese es uno de las referencias que da Lacan. Habla también de los suicidios de algunos monjes budistas a modo de protesta, ¿no? Cuando digamos, con los bidones de gasolina y se prendían fuego. Habla también, por ejemplo, de la escuela estoica. En fin, hay diferentes menciones en las cuales, como le decía, Lacan se muestra prudente, pero al mismo tiempo no evita abordar el tema, ¿no? Me parece que eso es interesante y es importante, porque a veces estos temas sensibles parece ser que la mejor salida es no decir nada, no vaya a ser que despierte cierta molestia en otros, y me parece que el psicoanálisis desde sus inicios no ha podido avanzar si no es precisamente ir yendo en contra de los discursos imperantes, ¿no? Después, un octavo capítulo yo lo dedico a lo que llamé las paradojas del suicidio como acto. Es decir, habían unas cuestiones que Lacan planteaba respecto al acto, a las características del acto, es decir, lo que yo delimito en el capítulo 5, que parecían contradecir la idea de que el suicidio pudiese ser un acto. Entonces yo ahí me dedico a hacer un contrapunto entre estos desarrollos del capítulo 5 con los que realizo en el capítulo 6 y 7. Allí también además yo propongo una solución topológica a estas paradojas, ¿no? Para mí la topología en Lacan es un esfuerzo de formalizar la clínica, ¿no? Y además, digamos, para Lacan no alcanzaba con atender pacientes. Para Lacan lo fundamental era poder pensar lo que hacíamos. También esto está en Freud, ¿no? Los historiales freudianos o toda la metapsicología freudiana es un intento de pensar lo que hacemos, ¿no? Eso que en Lacan encontramos como el clinicar. Es decir, ese es un primer momento donde tenemos como premisa la atención parejamente flotante, es decir, ahí no tenemos toda la teoría en la cabeza, más vale que no, pero hay un segundo momento en donde sí pensamos los casos con la teoría, ¿no? Entonces es en ese segundo momento en donde Lacan en el esfuerzo de quitarle cierta connotación imaginaria o de sentido común, es que nos remite a la topología. La topología nos da muchas sorpresas, por ejemplo, ciertas figuras que nosotros creemos que si hacemos un corte de cierta forma va a pasar tal cosa, bueno, la topología lo que nos muestra es que hacemos un corte y de repente sucede algo que no nos esperábamos, ¿no? Me parece que además un poco la práctica del psicoanálisis es eso, encontrarnos con respuestas que no nos imaginábamos. Después, como les decía, lo que para mí justificó todo esto era ubicar las consecuencias éticas, ¿no? ¿Qué alcances tiene esto para nuestra práctica? Y entonces allí ubico algo que a veces los analistas se nos olvida, y es que toda ética responde a cierto discurso. Es decir,
Por supuesto que no es la misma ética la que tiene un médico que la que tiene un analista, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, apuntalándonos en una ética médica, ¿no? Por ejemplo, la de sostener la vida sin importar qué, ¿no? Apuntalados, por supuesto, en el juramento hipocrático. Me parece que eso nos debe entonces, digamos, como repreguntarnos qué sucede con nuestra propia ética, ¿no? ¿Qué es lo que sucede respecto a algunos temas que parece que tenemos que dirigirnos a otros discursos para poder sostener nuestra propia práctica, ¿no? Entonces, en esos puntos, diría, de cortocircuito, de dificultad, es ahí un poco a lo que yo voy a interrogar. Me ocupo, traigo como colación algo de lo cual Lacan se sirvió en uno de sus seminarios, que es el seminario de la ética, eh, que es la lectura de la tragedia de Antígona, ¿no? Para ubicar allí que el psicoanálisis no es, digamos, la ética no es la ética de un bien, ¿no? Pensado como un bien en mayúscula, ¿no? Como que precisamente nosotros debemos estar siempre evitando eh, intervenir, interpretar, o bueno, llevar adelante cualquier tratamiento bajo la idea de un supuesto bien para nuestros pacientes. Bueno, eso ya también desde Freud está advertido de que responde a coordenadas que no son las del psicoanálisis. Y finalmente, en este capítulo yo dejo una pregunta. Si es que acaso, digamos, los analistas, por lo menos los lacanianos, eh, vamos a seguir un poco haciéndonos los desentendidos respecto a esta propuesta de Lacan, ¿no? Digamos, para mí, este libro, lejos de presentar, digamos, como algo cerrado, es precisamente un esfuerzo de reabrir preguntas que parecían ya no tener vigencia, ¿no? Como cuando les decía al principio, ¿no? ¿Cómo puede ser que ya ni siquiera nos preguntemos eh, a qué responde un suicidio y ya directamente tengamos como una suerte de casilleros en donde es o depresión o esquizofrenia, ¿no? Me parece que un poco también es el espíritu de mi libro. Bueno, después las conclusiones, por supuesto, y en la bibliografía debo decir que, modestia aparte, es una bibliografía bastante completa, tomo de diferentes, como les decía, campos del saber, eh, así que yo diría que a quien le interese el tema del suicidio, que quizás, bueno, no le interesa el psicoanálisis o por ahí no ha leído el psicoanálisis, bueno, hay suficiente bibliografía como para que pueda remitirse a los textos también originales, que eso para mí también es muy importante. Siempre darle al lector la fuente de donde yo tomé lo que quería trabajar, porque o si no, se nos vuelve una cuestión, una suerte de ¿no? discurso religioso en donde me tienen que creer a mí lo que estoy planteando. Y bueno, finalmente decirles que quienes quieran, por ejemplo, adquirir un ejemplar del libro, hay algunos en México, actualmente son pocos, pero todavía quedan algunos, se pueden comunicar conmigo al correo electrónico elsuicidio-como-acto@gmail.com. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles el día de hoy.